Bienvenidos un día más a Moa Makeup. Bueno, como veis, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón y volvemos con los vídeos de hamsters. Como os he dicho a muchos en comentarios, voy a hacer vídeos de hámster más a menudo, no os preocupéis. Lo que pasa es que no lo voy a centrar el canal en eso, como dije en el vídeo de la semana pasada, que celebramos los 1000 suscriptores. Entonces, pues digamos que voy a ir cogiendo varios temas que creo que son importantes de los hámsters y voy a ir subiendo todos los meses, os aseguro que un vídeo haré de hámsters. Así que hoy vamos a ver el tema que suele preocupar bastante, que es que mi hámster me muerda. Así que si os parece bien, vamos a ponernos más cómodos para que así podáis ver a Venus, porque la tengo aquí abajo pero no la podéis ver. Así que vamos a coger un mejor plano. Bueno, pues ahora que ya estamos aquí os voy a sacar a Atenea, que hoy no la habéis visto. Ven por aquí, Peque. Mira, ya está aquí preparada. Es que parece que lo sepa, ¿eh? ¡Hola! Bueno, antes que nada os quería hacer un comentario porque yo creo que a veces me da la sensación, no sé si es real, espero que no, pero a veces me da la sensación de que pensáis que esto es un objeto. Y es un ser vivo, a ver, no es como una persona, pero sí es como un bebé. Es como, o sea, es como un niño. Entonces quiero decir, todo lo que le enseñéis, aunque sea adulto, bueno, adultos más complicados como los perritos, ¿no? Pero todo lo que le enseñéis cuando sea... No me muerdas, todo lo que le enseñéis cuando sea pequeñita es lo que sabrá hacer cuando ya sea mayor. Voy a dejarla porque me ha mordido y eso quiere decir que no quiere que la coja. Entonces, que me enrollo. ¿Por qué no le tratáis como una persona, como un ser vivo en lugar de como un objeto? Quiero decir, si me ha mordido, no me muerdas, decírselo, no me muerdas, porque digamos que parece que me lo preguntáis en plan método de en qué botón hay que tocar para que los hámsters no muerdan. No, realmente no es así, es algo constante, es como un aprendizaje que tenéis que enseñarle al hámster. Entonces, yo bajo mi experiencia, yo ni he estudiado veterinaria, ni he estudiado los hámsters ni cosas de esas, pero sí que he leído mucho sobre ellos y he tenido muchos a lo largo de mi vida. Entonces digamos que cada uno, la verdad es que tiene una personalidad y cada uno pues lo he tratado de una manera diferente. Esta, por ejemplo, yo sé que cuando me muerde, como me acaba de morder ahora mismo, es porque pues no quiere que la coja. Pues si no quiere, no la cojas y en un rato la vuelves a coger. O si no quiere estar en tus manos y quieres tenerla porque te apetece estar con ella, pues la tienes por tus piernas y por el suelo. Pero si te muerde y la sigues teniendo en tus manos, te va a volver a morder y esta vez más fuerte, porque no quiere estar aquí. Entonces si no quiere, evidentemente pues te lo va a transmitir. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de hámsters que digamos que te muerden todo el tiempo, por miedo o por lo que sea. Normalmente si muerden es como ataque defensivo. Ella, por ejemplo, ahora no me tiene miedo, me tiene confianza, pero no le apetece estar fuera de la jaula ahora porque está escarbando, está buscando comida y está aquí. Es verdad que hay hámsters que cuando todavía no tienes confianza con ellos, tienen miedo sobre todo, pues te muerden nada más meter la mano y están así. Y claro, pues da miedo meter la mano hasta tú misma o tú mismo, porque sabes que te va a morder. Y esos hámsters sí hacen sangre y te clavan mucho los dientes. A mí me han mordido hámsters de verdad. O porque los he cabreado sin querer, o porque me tienen miedo y son hámsters nuevos o lo que sea. Yo sé que cualquier hámster se puede amaestrar, se puede domesticar. Entonces, yo por ejemplo, digamos que cuando imaginaos que es un hámster nuevo, ¿vale? Y me tiene miedo y yo le tengo miedo a ella porque sé que me va a morder. Digamos que yo sigo unos pasos. En primer lugar trato de acariciarla, porque no te gires y no me muerdas, que estamos aquí dando ejemplo, ¿eh? Es que si no, no la vais a ver, pero digamos que si está en la jaula yo empiezo tocándole así, que ella se va a ir, porque ella, por ejemplo, no le gusta nada que la soben, pero nada. Entonces, simplemente meter la mano y tocándola un poquito, vale, ya por lo menos va captando tu olor, te huele y se irá corriendo probablemente. Si no, nada más verte, no se da la vuelta a morderte, es buena señal. Al principio lo hará, poco a poco conseguiréis que deje de hacerlo. Si esa es vuestra situación de que os gira la cara y enseguida os quiere atacar, intentad probar con chuches o comida que sabéis que no tiene aquí. Por ejemplo, galletitas de esas que no tienen mucho azúcar, como las galletitas María. Darle un trocito, acercarlo. Primero podéis hacerlo, yo lo que hago es desde fuera de la jaula, porque si no me fío del hámster, pues no me voy a meter la mano. Entonces, eso un día. Le metéis la galletita, ya empezará, la galletita se ha quedado con vuestro olor, ya va captando el hámster, ya sabe más o menos quién sois. Al día siguiente intentáis dársela con la mano metida en la jaula, así, que ya os huela más cerca. Si que veis que no, que os sigue atacando, se la seguís dando con los barrotes, pero paciencia,
que ella se acerca. Al día siguiente, otra vez, otra galletita o una pieza de fruta, algo que sabéis que no tiene en la jaula, una chuche de hámster. Se la acercáis pero con la mano. Con la mano. No tengáis miedo, que os huela. Ya podéis abrir. Si veis que ya no os atacáis o huele tal, bueno, con la mano. Si ya veis que pasan días y podéis meterle la comida con la mano, no os muerde ni nada, ya podéis pasar a acariciarle. Os aconsejo que vuestras manos no tengan olor a comida porque es probable que el hámster quiera morderos, porque si huele apetitosa tu mano, pues es normal que quiera morderte. Entonces ya empezamos con lo que os he dicho, el tocar poquito a poco la espalda, se irá corriendo, no pasa nada, pero digamos que es como, tranquilo, no te quiero hacer daño, de verdad, tranquilidad. Aunque parezca esto un proceso lento, realmente esto puede ser cuestión de una semana, 2 o cuestión de 2 meses, pero de esta manera yo he conseguido que muchos hámsters, ya no solo míos, también de amigos y tal, dejen de ser, por lo menos, que nada más meter la mano hagan así. Quizás no sean los más cariñosos del mundo, pero cuando no dejan de morderte, que eso es ya bastante. Después de eso ya lo que hago yo es llamarla. Por ejemplo, Atenea yo siempre la llamo para que venga, sabe que cuando la llamo va a haber chuche o la voy a sacar fuera, que es lo que le gusta, algún premio va a haber, digamos. Entonces como que cada vez que la cojáis, si ya veis que no os muerde y podéis cogerla, si sale corriendo es que no quiere que la cojáis, entonces tenéis que empezar con el paso 1 que os he dicho antes. Si ya podéis empezar a cogerla, que veis que ya no os muerde y tal, sacarla, pero si la cogéis despacito y tenerla poquito fuera, 10-15 minutos y la dejáis, porque digamos que es un hámster que no está acostumbrado a estar fuera de casa contigo, entonces cualquier minuto que pase va a ser una eternidad, entonces mejor un poquito solo. Luego ya podréis sacarlo más y la dejéis en la jaula o lo dejáis en la jaula. Otro día que podéis sacarlo, otros 10 minutitos, y cada vez que la saquéis o lo saquéis podéis añadirle tiempo, 10, 15, 20, hasta ya lo que queráis. Luego también a mí lo que me gusta es cada vez que yo la saco es dejarle una chuche como premio en su comedero para agradecerle su buen comportamiento. Y luego pasa como lo que me ha pasado antes, que a veces os puede morder porque a lo mejor no le apetece estar fuera. Pues simplemente yo lo que hago es pegarle así aquí, digo no, y yo, pero es que de verdad que yo se digo, Atenea, no muerdas, pum, y le pego así, pero no fuerte, pero tampoco en plan caricia, sino en plan así, pum. Ay, que se está quedando dormida, no la quiero sacar, está ahí hecho una bolita. Hola, princesa. Y por cierto, que se me olvidaba, si veis que cuando pasa lo de que os muerde, se os pone así, pero queréis cogerlo, por ejemplo, para limpiar la jaula, yo lo que hacía con Justin, que se portaba súper mal, bueno, muchos hámsters, era ponerme guantes de algodón. Este, como tiene textura así de pelo y simula un poco pues su pelaje, eres como otro hámster, otro animal, pues este me gustaba mucho porque también es gordito y para que él llegue a morderme, o ella, ya tiene que morder fuerte, porque no te llega a morder. Como nota pelos, como que eres un bicho y eres súper grande y no te voy a morder. Estos son geniales, los que tienen así pelito vienen mejor aún. Entonces pues es un remedio, digamos que temporal, hasta que consigáis que el hámster deje de morder. Así que nada, este es, digamos que el método que utilizo yo. Requiere, como digo, mucha paciencia, dedicación y cariño, y es simplemente eso, el ir poquito a poco. Primero que te vaya conociendo, te huela, te vea, luego ya empiezas a premiarlo un poco por haberse acercado a ti, luego ya dejará el que se toque un poco la espalda, aunque se haga corriendo, luego ya a lo mejor dejará que le cojas unos 10 minutitos, luego ya será 15, 20 y al final llegará el caso de por favor sácame. Y Atenea, por ejemplo, suele morder los barrotes cuando quiere que la saque de la jaula, o sea, es así. Así que quiere que la coja. Por cierto, hablando de sacarla, os dejo por aquí un trocito de vídeo para explicaros lo del arnés, que no quedó claro en el vídeo que hice de cómo hacer el arnés. Sé que no viene un poco al caso, pero es que os prometí que lo iba a hacer y en el otro vídeo se me olvidó por completo, así que os lo dejo por aquí. Aunque no lo creáis, esta ha sido la manera más fácil que he encontrado para poder explicaros bien esto. Así que nada, simplemente cogemos la cuerda por la parte en la que tenemos la hebilla cosida. Entonces vamos a meterlo, cogemos la cuerda y los metemos en lo que es el circulito. Lo metemos por uno de los agujeros de arriba hacia adentro, como podéis ver en la imagen. Entonces se nos quedarán atravesados sobre el círculo.
cogemos esa extremidad y seguimos, y esta vez lo sacamos por el agujero 2, esta vez de dentro hacia afuera. Hacemos como una especie de C, como un círculo para hacer el arco que veis entre el 2 y el 3, y vamos al agujero número 3, que esta vez es un poquito más difícil. Tenéis que meterlo de fuera hacia adentro. La cuerda que metemos ahora va a tapar la que teníamos de antes. Terminamos de sacar por el agujero número 4, esta vez de dentro hacia afuera, y ya lo enganchamos en la hebillita y ya lo tenemos. Y nada chicos, espero que os sirva de verdad este método que tengo yo. Dejadme en los comentarios si os sucede esto de que os muerde el hámster y digamos que en qué nivel estáis, cuánto se deja o no tocar el hámster. Y si lo conseguís, por favor también volvérmelo a decir, a ver si os sirve, porque a mí esto es lo que siempre he hecho, o sea, y me ha servido. O sea que espero que de verdad os sea útil. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis darle me gusta al vídeo. Os dejo por aquí también el botoncito de suscripción para que os unáis a esta gran familia. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Como siempre, los jueves aquí en Moa Makeup. Por cierto, os dejo aquí vídeos de hámster que van a interesar. ¡Chao!